espero que las cosas bien, no sé si ven o me escuchan, pero vamos a empezar diciendo que estamos a unos días, a unas horas de que termine este año 2020. Un año al que algunos han definido como el año asesino, por la presencia y la difusión del virus SARS-CoV-2, que es el nombre real de ese coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. Es decir, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Esta enfermedad ha ocasionado a nivel mundial la muerte de aproximadamente más de 1.700.000 personas. Personajes famosos, artistas, escritores, gente común y corriente, gente que nunca ha brillado ni nunca se ha perfilado en algún tipo de ambiente conocido, pero también gente amada, gente querida, gente entrañable, gente muy cercana a nosotros han sucumbido ante esta enfermedad. Eso sin contar también que las otras enfermedades, los otros males que azotan y atormentan a la humanidad, pues también han hecho lo suyo. Muchos, realmente muchos, están literalmente contando los días o los minutos para que este año termine y comience un año nuevo pensando que el año por sí mismo, como si fuera una energía o una persona, dirigirá nuestras vidas hacia un puerto mejor. No obstante, según los expertos, según los entendidos de las cosas, nos dicen que el año 2021 tampoco será un año muy halagüeño, porque al menos que nosotros cambiemos nuestra actitud y nuestra condición delante de Dios, las cosas seguirán siendo igual o peor. Estaba yo observando, leyendo el titular de un portal de noticias que decía: la pandemia está desatada en la Ciudad de México y lo peor aún está por venir. Lo cierto es que pareciera que este año 2021 no nos pinta nada bien, aun cuando ya tenemos la promesa de una vacuna. Pero mientras nosotros no cambiemos hábitos y no mantengamos responsabilidad en cuanto a ciertas medidas de contingencia, pues las cosas no mejorarán mucho. La verdad es que el año 2021 es como un gigante que habremos de enfrentar en los próximos días. La pregunta fundamental ante todo esto es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir nosotros este año 2021? ¿Bajo la misma zozobra que el 2020? ¿Con la misma incertidumbre? ¿Con la misma frustración por no poder movernos, por no poder salir, por no poder realizar cosas? Frustrándonos y sintiéndonos impotentes por todas las cosas que hemos perdido en este año 2020. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? ¿Enojarnos? La verdad es que el ser humano anda buscando respuestas, anda buscando que alguien le dé no solo buenas noticias, sino noticias verdaderas en relación a todas las cosas malas que se nos avecinan. Y no solo en el aspecto sanitario, sino en el económico, en el social, en el político, en lo familiar, pero también en lo espiritual. Lo cierto es que nadie puede darnos una respuesta. Hay muchas voces, vamos a decirlo así, autorizadas, que dan su opinión acerca de las cosas, pero en la mayoría de ellas las noticias generalmente son malas. Por eso decimos que este año que está por llegar, el 2021, es un poderoso gigante que amenaza nuestra vida, que amenaza nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra poca salud emocional que este año 2020 nos ha robado y nos ha quitado particularmente. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar este gigante 2021 que busca acabar con nosotros? Casi todos nosotros conocemos la historia de David y de Goliat. Todos sabemos
David era apenas un jovencillo, una quienes entraban en la batalla contra el gigante les había lanzado de ver quién se enfrentaría con él cara a cara en una lucha feroz entre la vida y la muerte. Todos se sorprendieron cuando miraron al valiente David responder afirmativamente diciendo que él enfrentaría al gigante Goliat. Humanamente hablando, David no tenía oportunidad, ya que no solo era un jovencillo, sino que además carecía de la experiencia para pelear con un guerrero experimentado. Hoy, al igual que David, nosotros estamos frente a un gigante llamado 2021 que desafía nuestra fe, que nos reta y que se nos opone para que podamos lograr los propósitos de Dios. Nos está poniendo en apuros antes de llegar, nos amenaza, nos injuria, nos intimida, nos alebresta y quiere robarnos las cosas. Quiere robarnos, como decía hace un momento, la tranquilidad, la esperanza, la seguridad y hacernos vivir un año aún más miserable del que vivimos en este 2020. El 2021, al igual que Goliat, no tendrá piedad y en la carne no nos dará chance para ganarle, aun que le echemos todas las ganas del mundo. Por ello, mis hermanos, nosotros requerimos no de la ayuda, no de la asistencia, no del auxilio, sino de entregarle el control a nuestro Dios para que Él sea quien dirija nuestras vidas en este 2021, para que a través de Él y de su palabra nosotros podamos enfrentar este poderoso gigante. El texto que hoy leemos nos proporciona 3 elementos esenciales que debemos considerar seriamente, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, usted y yo, para enfrentar este 2021. Y utiliza como ejemplo a David, quien con su actuación nos queda claro que no importa qué tan grande es el gigante que debemos enfrentar, porque al final, con la ayuda de Dios, nosotros podremos vencer. El primer elemento que nosotros debemos considerar para enfrentar al gigante del 2021 es que debemos poner en acción ciertas capacidades. Contrario a todo pronóstico, David se enfrentará irremediablemente a un poderoso enemigo, un gigante de más de 2 metros de estatura, cuya armadura que lleva pesa más de 20 kilos y cuya espada tiene un peso aproximado de 10 kilogramos. El nombre del gigante se llama Goliat. El nombre de nuestro gigante se llama pandemia. El nombre de nuestro gigante se llama 2021. El nombre de nuestro gigante se llama crisis económica, se llama crisis política, se llama enfermedad, se llama problema, se llama dificultad. Pero en medio del mal pronóstico de lo que David estaba por enfrentar, hay una noticia: que Dios quiere que David triunfe sobre su gigante. De la misma manera, mi hermano, Dios quiere que nosotros, independientemente de cómo se llame nuestro gigante, Dios quiere que nosotros permanezcamos de pie. Pero, ¿cómo será posible? ¿Cómo podemos triunfar ante un gigante como Goliat? ¿Cuáles son esas ciertas capacidades que nosotros debemos poner en acción para enfrentar con buena actitud
este 2021? Déjeme decir que lo primero que tenemos que hacer es hacer oídos sordos ante todo aquel que busque detenernos contra el gigante. Nos dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque eres joven, muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es muy probable que las palabras de Saúl no llevaran doble intención. Hasta ese momento David y Saúl no tenían todavía ese conflicto personal que los llevaría a tener momentos álgidos en sus vidas, sino que en ese momento, con la mejor de las intenciones, Saúl busca detener a David en su enfrentamiento con Goliat. Y lo hace por varias razones. La primera de ellas porque Saúl ve claramente la enorme desventaja física entre David y Goliat. Por muy alto que haya sido David, no rebasaría el 1,70 de estatura, mientras que Goliat rebasaría más de los 2 metros y medio de estatura. Su complexión física era evidentemente mayor la de Goliat que la de David. Pero además había una enorme desventaja estratégica, porque dice ahí que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud, es decir, que estaba entrenado en la guerra, sabía el teje y maneje del enfrentamiento y de la vida. Entonces, lo que se busca desincentivar a David para pelear con Goliat es porque él no cree que David por sí solo tenga los elementos necesarios para enfrentarse a más. Pero queriéndolo o no, con dolo o no, con sus evidentes capacidades, le está diciendo tú vas a poder. Mejor que otro lo haga, mejor deja que otro sea el que se enfrente. No curioso esta actitud de Saúl, porque quienes conocen la historia de Saúl, sabemos que Saúl era un hombre fuerte, era un hombre alto, era un hombre valiente y experimentado. Podríamos decir, era el candidato idóneo para enfrentar a Goliat. Sin embargo, en ese momento, Saúl se achica y decide no hacerle frente al gigante, pero además desanima a quien sí quiere enfrentarlo, que en este caso es David. Pero no solo esa es la impresión de Saúl, no solo es la impresión de Saúl la que dice, bueno, tú no puedes porque mira, eres flaquito, porque mira, eres bajito, porque nunca has peleado, porque no sabes utilizar una lanza, una espada, una jabalina, sino también la opinión de uno de sus hermanos, de su hermano, quien dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Bueno, dice por ahí, dice el Señor Jesús que nadie es profeta en su propia tierra. Y pareciera que a veces los de la misma casa lo desaniman a uno a enfrentarse a las cosas. Porque aquí vemos cómo en la dinámica familiar de David las cosas no marchan como debieran o como se esperaban, sino que vemos que hay problemas profundos en su relación con sus demás hermanos, porque su hermano le cuestiona y le dice, ¿por qué has descendido? ¿A qué has venido? ¿Por qué has desatendido otras responsabilidades? Y lo describe diciendo, conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. A lo mejor no es cierto lo que dice, pero le tiene mala voluntad. Y de alguna forma le está diciendo, tú solo has venido a lucirte, a que los demás te vean, a llamar la atención. Más allá de un problema interno en una familia, lo vemos, es de que él tiene una opinión de David en donde lo considera incapaz de poder enfrentar a un gigante como Goliat. Pero es más, no solamente es la opinión de Saúl, no solo es la opinión de Eliab, es también la opinión del mismo Goliat que dice, y vio a David, Goliat vio a David, y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Lo vio muy señorito, lo vio muy princeso, y dijo, no, no creo que me dure ni siquiera un round en la pelea. Con todo esto,
Con tan solo esta pequeña muestra hubiera bastado para destruir la autoestima de David, porque sea con dolo o sin dolo, todos buscaban menoscabar la seguridad y la valentía y la decisión de enfrentar a la gente. Sin embargo, ninguna de esas cosas tuvo efecto en el ánimo de David por enfrentar al gigante. No mermó su ánimo, no mermó su valor, estaba dispuesto a luchar por vencer. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, muchas veces nosotros dejamos de seguir adelante por lo que nos dicen los demás. Tú no vas a poder, tú no vas a prosperar, tú no vas a llegar, no vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Simple y llanamente no tienes los recursos ni las capacidades. Y eso, hermanos, pesa mucho. Porque a veces puede venir un extraño y aún así pesa. Pero cuando viene de gente cercana, cuando viene de gente con autoridad, porque se lo está diciendo el rey, un hombre experimentado en la batalla, porque se lo está diciendo su propio hermano y se lo está diciendo su propio adversario, y todo eso se convierte sobre la espalda de los demás en un lastre. Los expertos nos dicen que lo peor está por venir en este 2021, que la pandemia se descontrolará más y que además los demás males que nos aquejan también, mis hermanos, serán un lastre sobre nuestras vidas que nos impedirán lograr nuestras metas en el Señor Jesús. Dicen que los tiempos de crisis son tiempos para crecer. En los países orientales, por cierto, déjenme decir que en China están muy contentos, que en los países orientales no ven la crisis como sinónimos de problema o de desánimo, sino como oportunidades de crecimiento. Pero para lograr eso, muchas veces tenemos que cerrar los oídos a las voces de aquellos que no quieren que logremos nada y abrirlos para tener la dirección de Dios. A lo mejor de pronto sería bueno dejar y cerrarle el canal de las noticias y dejar de escuchar a tanto comunicador, a tanto opinólogo barato que nos está hablando de no podemos, no lo haremos, no lo lograremos, y empezar a cerrar esos oídos y tratar de escuchar la voz de nuestro Dios que nos dice que debemos ir adelante en el poderoso nombre de Jesús. Pero la segunda cosa, la segunda capacidad en la que nosotros debemos poner en práctica, hermanos, para enfrentar este 2021, además de cerrar los oídos a ciertas cosas necias de aquellos que nos dicen que no podemos, también debemos, mis hermanos, habilitar la capacidad de traer y de refrescar la memoria. Nos dice el verso 34, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro pasado, hermanos? Hay quienes se la viven en el pasado. Hay quienes se la viven allá atrás, en lo que alguna vez fue la gloria de su vida. Pero también hay quienes se la viven en el aspecto negativo. Utilizan su pasado para justificar su inacción en la vida. Lo utilizan como un pretexto para no triunfar. Es que mi padre me pegaba, es que mi madre me ignoraba, es que mis amigos me hicieron, es que el país era esto, es que era aquello. Vivimos en el pasado, recriminando lo que ya fue y llorando lo que ya no está. No obstante, hermanos, también podemos utilizar el pasado como un trampolín para ir hacia adelante. Somos resultado de ese pasado. En una película que, por cierto, les gusta mucho a mis hijas, que se llama 13 y 30, más o menos así se llama la película, que narra la historia de una jovencita pues que no estaba muy contenta con lo que era y de pronto tiene como una especie de sueño o teletransportación en el tiempo y llega a la edad de los 30, pero de pronto descubre que tampoco eran lo maravillosos que ella esperaba. Y en una conversación con su madre le pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver a vivir, ¿qué cosas cambiarías de tu vida? Y la madre le dice, absolutamente ninguna, porque a raíz de esas experiencias es porque soy lo que soy ahora. No sé, todo lo que pasa en la vida son ese entrenamiento, nos va proveyendo de herramientas que debemos utilizar cuando sean necesarias.
David en ese momento, en esa conversación con el rey, que mientras le persuade a no enfrentarse, le recuerda lo que él había hecho en el pasado. Dice, yo soy pastor de ovejas, y si un león o un oso venía y tomaba una de mis ovejas, yo salía a enfrentarlo y se las arrebataba de sus fauces. Del mismo modo que lo haré para vencer a este gigante. Es decir, para él haberse enfrentado en otro momento con estas fieras, con estas amenazas, con estos peligros, lo habían entrenado para no tener miedo, para enfrentarse a este nuevo peligro. Muchas veces no vemos las experiencias de la vida como algo positivo o fortalecedor, sino como injusticias o tragedias que nos suceden, como pensando que el universo confabula en nuestra contra. David no está mirando eso. David tal vez no entendía cuando se enfrentó a ese león, o cuando se enfrentó a ese oso, o cuando se enfrentó a esos que le robaban el ganado. Él no lo veía tal vez como algo provechoso en el futuro. Pero tal vez en ese momento, cuando está viendo a ese gigante amenazarlo, que se cierne sobre él y sobre su pueblo, él recuerda, el Señor ya me entrenó, el Señor ya me dio herramientas, el Señor ya me dio recursos, y ese incircunciso filisteo será como uno de ellos. David está impuesto a pelear contra osos y leones. Un simple jovencito tiene la experiencia y el temple para luchar en contra de Goliat y darle batalla. Tal vez no sé si pensó que ganaría, pero por lo menos dijo, le voy a dar batalla. Para este 2021 es imprescindible no escuchar a aquellos que buscan desanimarnos, sino también no olvidar los éxitos del pasado, porque en el presente nos serán útiles. Nosotros, mis hermanos, no debemos olvidar lo que el Señor nos ha enseñado. Teresa de Calcuta decía, si algo funcionó en el pasado, ¿por qué no usarlo para que funcione en el presente? ¿Algo debemos haber aprendido en este 2020 para manejar esta enfermedad? Pues usémoslo, y no precisamente la queja, y no precisamente la victimización. Si hemos llegado hasta este punto invictos, hermanos, pues debemos siempre mantener la buena memoria de cómo el Señor nos ha mantenido en su mano poderosa. Pero la segunda cosa, mis hermanos, que nosotros debemos considerar para enfrentar con buena actitud este 2021, además de poner en acción esas ciertas capacidades, es que debemos poner en acción nuestra confianza. Pareciera que la vida de pronto está organizada para darnos en la torre. Decíamos hace un rato, de pronto pareciera que de pronto hay una gran confabulación universal, es decir, en contra de uno para que no salgamos adelante. Bueno, sí la hay, y es el diablo. El diablo está encargado hoy más que nunca de hacernos sentir miserables. Y utiliza un sinfín de recursos para hacernos sentir miserables. Pero en el reino de Dios no es así. Se dice que la confianza es como un billete que en ocasiones es tomado por muchos, arrogado, maltratado y luego aventado, quedando ahí en el suelo, pero al final de todo queda sin perder una pizca de su valor. La confianza de David en Dios no se arruga, ni se marca, ni mucho menos disminuye, al contrario. ¿Por qué? Porque David tiene en Dios una confianza decidida. Verso 39 dice, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le insistía en que no peleara contra el filisteo, por las desventajas que él veía. Pero ante la terquedad de David, Saúl no le queda más que apoyarlo. Y ya que va a pelear con semejante monstruo, al menos que lo haga protegido. Y para ello Saúl le provee a David de su propia armadura completa, casco, coraza, cinto y hasta espada, versos 38 y 39. Y alguna vez ya hablamos de la coraza de Saúl. Sin embargo, David no se siente a gusto, no se siente cómodo, no se siente libre, no se siente con la capacidad de movimiento para pelear como él sabe hacerlo. Le estorba, le pesa, le incomoda, tal vez le irrita, le da escozor. Hermanos, a veces ser demasiado educados nos mete en problemas.
Porque ¿qué hubiera pasado si de pronto David decide no decirle al rey cómo se siente con la armadura? Sin embargo, él, haciendo de lado la pena y la vergüenza, como diría un tío mío, no por la pena, pues le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Es decir, le dice abierta, claramente, respetuosamente, deja decir que tu herramienta, lo que me has dado, no me sirve, porque al contrario, me limita. No sé usar una armadura, no sé usar una espada, y prefiero confiar en los elementos, en las habilidades que Dios me ha dado a mí, en utilizar la onda, las piedras y el callado, que son los elementos que David da de manera magistral. David sabe que ha sido disfrazado de otra cosa, pero sí es el mismo. Y tiene que confiar en los recursos, en las habilidades y en las capacidades que Dios le ha dado a él. Yo no sé si usted de pronto se ha preguntado y ha dicho, ay, ¿qué haría fulano o qué haría perengano o qué haría sultano en tal o cual situación? A veces nos gustaría pensar, ¿qué ha hecho alguien que consideramos nuestro héroe? Alguien que consideramos un ícono de valor o de sabiduría o de inteligencia. A mí me pasa muchas veces algunos grandes guerreros de la fe que yo digo, ¿qué haría el pastor fulano en una situación como esta? Y a veces lo hacemos, bueno, pues porque así nos hemos acostumbrado. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Dios no quiere que nosotros veamos cómo lo haría otra persona, sino más bien nosotros tendríamos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres hacerlo tú? A través de nosotros, a través de capacidades, a través de esos recursos, a través de esos elementos que tú ya nos has dado a cada uno de nosotros. Se cuenta que en una ocasión un hombre estaba al borde de la muerte y de pronto a quienes les acompañaba les dijo que Dios no le reclamaría el no haber sido como Moisés ni como David o como Pablo, sino el no haber sido como él mismo. Hermanos, si nosotros queremos enfrentar el 2021, en lo que debemos confiar es en los recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado el don de su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado su presencia, nos ha dado su promesa, y de manera particular, de manera individual, a cada uno nos la ha dado. Y Él quiere que nosotros confiemos en esos elementos y no en otras personas. Pero no solamente nosotros debemos tener una confianza decidida, sino además debemos tener una confianza directa. Dice el verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. David se despoja de las herramientas que Saúl le había dado, aunque se la dio con las mejores intenciones. Toma confianza en sí, toma confianza en Dios y se decide enfrentar al gigante de la manera en como él sabe hacer, con su piedra, con su honda, con fe y con valentía. David ha decidido, sin titubeos, al encuentro del gigante, que se pavonea, alardeando del miedo que causa a los israelitas. Pero Goliat, al mirar a su adversario, al mirar al joven David, se atreve a decirle lo siguiente: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 43. Lo que Goliat no sabe, pero lo comprobaría muy pronto, es que David era un experto en el uso de la honda y que tiene una puntería fundamental. Es increíble que él no viera que él era el blanco preciso para alguien tan pequeño, entre comillas, como David. David está seguro de su triunfo porque sabe quién es y lo que Dios puede hacer a través de él. David tiene lo que hoy llamarían algunos inteligencia emocional. Algo que no se enseña en las escuelas, algo que no nos enseña el Estado, ni el gobierno, y a veces tristemente ni la iglesia lo enseñamos, pero debiéramos procurarnos. Tradicionalmente hemos sido educados únicamente para almacenar información, pero nunca para saber qué hacer con esa información. Alguien definió alguna vez inteligencia no con la capacidad de tener información en la cabeza, sino la habilidad para resolver problemas.
Y en la medida que nosotros utilizamos esas herramientas para resolver problemas, más inteligentes nos hacemos. John Maxwell dice que para triunfar en la vida hay que ocupar el 80% de nuestras capacidades en lo que somos buenos y el resto en lo demás. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos en el sistema tradicional educativo? Si nosotros somos buenos en algo, lo dan por sentado de que ya eres bueno y eso abandónalo y enfócate en lo que eres malo. Y entonces tenemos por ahí gente que quiere enseñar a cantar a los gansos y quiere enseñar a nadar a nadar a las piedras. O sea, realmente eso es antinatural y es un absurdo hacerlo. El desafío, mi hermano y mi hermana, en este 2020 es en descubrir en qué somos buenos. Lo que decía hace un rato, ¿qué hemos aprendido nosotros en este 2020 con respecto a los problemas que hemos atravesado? ¿Y cómo vamos a seguir resolviendo los que se nos enfrenten en este 2021? Explorar aquello en lo que sí sabemos que nos sale bien, en lo que tenemos habilidad para darle a Dios la honra, la gloria y el honor. Dicen por ahí que el secreto de las personas de éxito lo logran porque se enfocan en una sola cosa, en lo que mejor les sale, porque lo hicieron bien. Y por último, el tercer elemento que nosotros debemos tomar en cuenta para emprender este 2021 es poner en acción nuestra convicción. Hay que tener una convicción grande, hermano. ¿Sabe cuál es? Una convicción enorme. Aquí hay una respuesta divina. Dice verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David se burla de Goliat. ¿Y soy acaso yo un perro? O sea, cuando mira a David venir caminando con su atuendo y con su aspecto de noble pastorcito, se burla. Pero David demuestra que no solamente tiene el valor y el arrojo, que no solo tiene la temple y no solo tiene el carácter para hacerlo, sino que tiene la confianza puesta en alguien más grande que todo lo demás. Porque dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Quién es el que iba a entregar a Goliat en la mano de David? Dios. La visión de David es que Goliat ya está derrotado en el nombre de Jesús. De antemano, antes de que ni siquiera se pongan en posición de ataque, David ya lo visualizó derrotado. Porque él sabe que la voluntad de Dios es de que Goliat estuviera derrotado. David tiene confianza en sí mismo. Y está bien tener confianza en uno mismo. David confía en sus habilidades y en las herramientas que Dios lo ha dado. Está bien. Pero desde luego que tiene aún más confianza en el Dios que lo ha enviado. ¿Qué hay que hacer ante un gigante como el 2021? Tener una visión puesta en Jehová. ¿Y cómo es esa visión? Una visión de un futuro promisorio y bendecido. Y para eso necesitamos tener fe en Dios, fe en Jesús, fe en sus palabras. No estoy hablando de optimismo, no estoy hablando, hermanos, de simplemente ser optimista, estoy hablando de tener fe, porque la Biblia no sé qué es la fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros en este 2021? ¿Calamidades? ¿Desastres? ¿Tristezas? ¿O no esperamos nada? ¿Qué nos dice la palabra cuando nosotros obramos así? Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Si no tenemos en claro, hermanos, qué es lo que esperamos en este 2021, tenemos un problema de fe en Dios. De fe en Dios. Hay que pedirle a Jesús que nos muestre sus planes para este 2021. Ya nos dimos cuenta que lo del 2020 solo fue paja y que Él vino a borrar nuestros planes. Bueno,
Algo que tenemos que aprender ahora es, Señor, dinos qué quieres que hagamos en este 2021. Y si Él nos dice, yo quiero que hagan esto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como cristianos, como iglesia, tenemos que seguir proclamando el nombre de Jesús. Debemos seguir compartiendo su amor, debemos ir diciendo su verdad, debemos seguir enseñando el camino al cielo y a la eternidad. Independientemente del gigante que nos rodee, mis hermanos. Y seguro Él nos habilitará para triunfar. Que nos clarifique y que nos dé certeza de lo que debemos esperar en este 2021. Pero de antemano podemos decir que lo que esperamos en Jesús son cosas buenas. Dicen que el problema no es creer lo que dice la Biblia. Muchos creen que Moisés abrió el mar para que pasara en seco el pueblo. Muchos creen que David derrotó al gigante con una sola piedra del río. Muchos creen que Jesús multiplicó los panes y los peces. Muchos creen que Pablo oró y resucitó a un joven que murió cuando cayó de un segundo piso. La gente cree las historias de la Biblia. Pero el reto y lo que nos cuesta trabajo creer es que Dios es capaz de hacer esas cosas hoy, en este día. Y David le dice a Goliat, hoy Dios te entregará en mi mano. Dios te entregará en mi mano. David tiene certeza, convicción de que hoy Dios lo entregará en su mano. La fe es importante, porque dependiendo de lo que esperamos, eso tendremos. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les dará lo que desean. Si usted espera calamidad, tendrá calamidad. Pero si usted espera un futuro promisorio, eso le será dado. Pero David también desea que la gloria de Dios se manifieste a través de un reconocimiento divino. Dice verso 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Últimamente me he dado cuenta que muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos para nosotros. Estoy hablando como creyentes. Decimos, ojalá esto sea de bendición para su vida. Ojalá esto sea de bendición para su vida. Ojalá esto sea de utilidad para su vida. Siempre como que pareciera que todo lo que realizamos como pueblo de Cristo, lo hacemos para nosotros. Y a veces olvidamos que lo que debemos hacer es para la gloria de Dios. Que esta predicación sea para la gloria de Dios. Que esta clase sea para el engrandecimiento de su nombre. Que este concierto, que esta canción, que este trabajo, que esta despensa, que cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor sea para darle gloria al Señor. Que la gente voltee a mirar al Señor. Si tenemos fortaleza en el Espíritu en medio de las pruebas, no digan, mira, qué fuerte es fulano o fulana, el hermano o la hermana, sino que puedan decir, mira cómo Dios se manifiesta en su vida. Muchas veces decimos que queremos que Dios obre milagros, y Dios obra milagros. Pero si el milagro no apunta a la persona de Jesús, si la acción maravillosa no dirige la mirada y la atención al Dios de Israel, hermanos, entonces no tiene sentido que ocurra. En este aspecto, déjeme decir que el hecho de que David derrotara a Goliat va más allá que únicamente limpiar el nombre del pueblo de Israel. Era, como dice ahí, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Dios de Israel los liberó de los filisteos. El Dios de Israel derrotó a Goliat a través de David. El Dios de Israel los ha hecho victoriosos, los ha hecho poderosos, los ha hecho triunfadores. Pero muchas veces nos robamos la gloria de Dios diciendo, véanme qué sabio soy, véanme qué sereno soy, véanme qué inteligente soy, véanme qué próspero soy, cuando lo que tenemos que decir es gracias a Dios. Y si algo somos, y si algo tenemos, lo somos en el Señor Jesús. El mundo necesita mirar a Dios. El mundo no necesita mirarme a mí. El mundo no necesita mirar a David. El mundo no necesitaba mirar a Pablo. El mundo necesita mirar a Dios y darse cuenta que Él es real. Hoy en este tiempo, mis hermanos,
en donde el mundo necesita mirar a Dios. Los cristianos también andamos de capa caída, arrastrando la cobija, causando penas y lástimas, cuando debiéramos fortalecer nuestra fe en el Señor y decirle: Señor, permite que te dé la gloria a través de lo que tú quieres hacer en mí y a través de mi vida. Nos dice el relato que David derrotó a Goliat y lo hizo con la facilidad de tener a Dios de su lado. Y todos los filisteos y hasta los propios israelitas reconocieron más acerca del verdadero Dios. ¿Qué nos dice el relato? Que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y así cayó su rostro sobre la tierra. ¿Qué sucedió con David? Venció a su gigante, derrotó a su gigante, se paró sobre su gigante y exaltó el nombre de nuestro Dios. Hermanos, el 2021 es un año cargado de inconvenientes. ¿Qué nombre le pondrá al 2021? ¿Qué nombre le pondremos al 2021? Este año le han llamado el año asesino. ¿Cómo le llamarán al 2021? Yo no sé cómo pueden dormir los presentadores de noticias con semejantes titulares, con las noticias que anuncian siempre malas noticias. Pareciera que su idea siempre es meternos miedo, del que ya tenemos, del que naturalmente se genera, pero a veces terminamos abatidos y totalmente desanimados. Pues póngale nombre a este 2021 y pidámosle al Señor que nos dote de la actitud correcta como la de David para enfrentarlo en el poderoso nombre de Jesús. Dios quiere, Dios desea, esa es su voluntad, que el 2021, al igual que el 2020, sean conquistados en el nombre de Jesús. Pero mientras nosotros tengamos ese conflicto de fe, no lo podremos hacer. Vamos adelante, mis hermanos. Vamos hacia adelante a conquistar el 2021 en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad, porque nos das, Dios, la bendición de tener tu palabra. Porque en medio de tantas cosas que nos rodean, inclusive en las propias circunstancias que son tan palpables, tan tangibles, tan evidentes, tan innegables, Señor, nos convencen de que las cosas van mal. Y así andamos, Señor, con un sentimiento, con una pesadumbre, con una ansiedad que nos carcome. Pero la verdad, tu propósito es otro, Señor. No es dotarnos de un optimismo barato, sino de una confianza certera, de una seguridad absoluta, de que tú, Señor, vas al frente, que tú tienes el control de todas las cosas, que nada escapa a tu voluntad y que tú conoces, Señor, todas las respuestas. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Señor? Creerte a ti, creerte a ti, creerte a ti. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a no recriminarte. Ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo, a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para que entonces tengamos una fe firme y sólida en ti y en tus planes maravillosos. Bendice, pues, Señor, en esta hora a tu pueblo y a los que no son tu pueblo, Señor. Rescata, Señor, salva, revélate, manifiéstate, muéstrate, Señor, y permite que nosotros seamos esos instrumentos también. Yo sé que tú tienes infinidad de recursos,
y maneras y formas de hacer posible tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos de veras. No es una palabra mágica, Señor, es porque realmente sabemos que lo vas a hacer por Jesucristo nuestro Señor, porque Él ya lo hizo, porque Él ya lo ganó y lo conquistó en la cruz del Calvario. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos nuestras vidas y ponemos en tus manos la vida de quienes amamos. Síguenos cuidando, síguenos protegiendo, síguenos, Señor, mostrando más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues con esto damos por terminado nuestro año 2020 como iglesia. Con eso no estoy diciendo que dejamos de ser iglesia, sino en cuanto a actividades. Estoy viendo si podemos tener el próximo jueves un mensajito en Navidad, algo también muy sencillito, muy modesto, pero que sea de utilidad y bendición, que sea para la honra y la gloria de Dios. Y ya en segundo lugar, si nos toca algo, si nos es de bendición, pues adelante, lo recibimos con todo gusto y agrado. Pero, bueno, mis hermanos, pues realmente ha sido un año interesante, muy complicado, muy accidentado, pero con todo y eso, el Señor ha manifestado su bondad. Hay muchas cosas para las cuales no entendemos, pero es ahí donde hay que poner en práctica la fe y decir, Señor, tú tienes la respuesta y la mejor respuesta. ¿Por qué estamos en esto? Lo vamos a ir descubriendo. ¿Para qué? También. Entonces, les recomiendo un poquito en el boletín de los domingos, que espero que lo lean. Les puse algo que a mí me llamó mucho la atención del hermano Rick Warren, que es el pastor de una iglesia en California, que él dice algo muy interesante. Cuando la iglesia solo se mueve en base a un propósito, en este caso la adoración, sienten que le quitaron todo. Pero cuando una iglesia se mueve en base a los propósitos de Dios, sabe que siempre tiene cosas que hacer. Servir, discipular, evangelizar y tener comunión. Y adorar, pues lo vas a hacer en lo individual. Pero bueno, mis hermanos, entonces yo espero realmente en el Señor, esperamos firmemente en el Señor, que estos días que restan por este año 2020 sean lo menos complicado posible, podamos cerrar el ciclo del 2020 y esperar con la mejor actitud, la actitud de Cristo, este 2021 que está por comenzar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estamos en comunicación, abiertos siempre a las noticias y siempre abierto a la dirección de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos despedimos de acá de Facebook Live y ya nos despedimos de los hermanos.